pero ya tenemos en lista y enganchado a nuestro próximo entrevistado, es el colega Diego Ansaldi. Diego, buenos días, Fernando te saluda desde Almagro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias por estar charlando hoy con nosotros. Creo que es un tema muy interesante porque en cierta forma tiene que ver con la realidad que estamos viviendo hoy los productores. Vos sos de Rosario, fuiste empleado de productor, en un momento decidís largarte todo, y al regreso de un viaje entendiste que este era un camino, el de la atención 100% digital. Contanos cómo fue esa decisión y cómo fueron los comienzos. Bueno, en realidad fue un proceso un poco largo porque yo trabajé aproximadamente unos 18 años en una oficina de seguros con un productor, con el cual al día de hoy tenemos muy buena relación. Y bueno, al cabo de un tiempo decidí empezar a gestar mi propia cartera y bueno, seguía trabajando como empleado, pero además atendiendo mi cartera, y en un momento decidí dejar el trabajo de empleado y dedicarme 100% a mi cartera, y fue una apuesta arriesgada, la verdad, porque imagínate que yo estaba dejando un sueldo por unas condiciones que no alcanzaba, digamos, a equipararlo. Pero bueno, me aposté todo, me la jugué y la verdad que fue la mejor decisión de tomar en mi vida. Y siempre me gustó la idea esa de viajar y poder trabajar en cualquier lado. Entonces, en lugar de buscar una nueva forma de trabajo, un nuevo trabajo, digamos, decidí cambiar la manera de trabajar y dije, bueno, voy a hacer de mi profesión, voy a transformarla en un negocio online, ¿sí? Así que bueno, fue un proceso largo de aproximadamente 1 año y medio, 2 años, y bueno, al día de hoy ya la estoy manejando 100% online, y la verdad que está bueno, está muy bueno. Lo primero que te pregunto es el tema de ese choque quizás con los clientes, cuánto lo aceptaron. Obviamente tal vez haya una diferenciación entre el cliente más joven y más adaptado a toda la comunicación y el ida-vuelta digital que aquel cliente más grande de edad que es el que requiere o está más acostumbrado al físico, ¿no? Al cara a cara. Sí, en realidad, no te voy a mentir, perdí algunos clientes al principio, pero fue porque en realidad yo cuando dejé de trabajar decidí viajar y me fui casi 1 año a recorrer Europa. Entonces había momentos donde yo no tenía conexión a internet, donde no tenía línea telefónica ni nada. Entonces, bueno, obviamente algunos clientes los perdí, pero bueno, fue como una decisión, fue algo que yo ya sabía, porque en ese momento decidí como tomarme ese año sabático y sabía lo que me arriesgaba, lo que me enfrentaba, pero también sabía que cuando volvía a Argentina podía seguir adelante con mi proyecto y recuperar esos clientes. Y de hecho lo hice. Y respondiendo a tu pregunta, los clientes, tengo clientes de variadas edades, ¿sí? Obviamente los que son más jóvenes están más adaptados y lo llevamos mucho mejor, y los que son un poquito mayores, como que tuve que mostrarles el camino, ¿sí? Fue como una especie de educación hacia el cliente, donde yo le empecé a mostrar y a enseñar que había otras posibilidades y otras formas más fáciles de hacer las cosas, ¿sí? No sé, por ejemplo, bajándose una aplicación y yo le hacía el registro en la compañía para que tenga su usuario y su contraseña, o le daba de alta el usuario y la contraseña en la aplicación de la compañía para que pueda hacer pagos, para que pueda hacer denuncia. Y bueno, la mayoría, diría casi todos, lo aceptaron y al día de hoy están contentos porque tienen una respuesta muy rápida, ya sea a través de WhatsApp o directamente desde la aplicación de la compañía. Y saben que yo estoy, que cuando me mandan un WhatsApp o un llamado yo les atiendo siempre. Entonces, eso me ayudó mucho y tuve buena aceptación también de los clientes más de edad. Diego, sabiendo que hay muchos colegas que hoy ven esto como una opción
particularmente, ¿cuáles son las 3 o 4 cosas que sí o sí tiene que hacer el colega para transformarse en 100% digital? Las recomendaciones que vos les das. Bueno, en realidad hay varios puntos a tener en cuenta. Primero es la automatización de los procesos. Y todo lo que se pueda automatizar, que se haga. Tuve muchas consultas de colegas que me preguntaban si yo usaba algún sistema de gestión. Y no, la verdad que no, porque eso me daría muchísimo más trabajo del que tengo. Porque tengo que volver a cargar todos los datos que están cargados, los tengo que volver a cargar en un sistema. Y la verdad que eso es hora de recursos humanos que no tiene sentido, porque es algo que ya está hecho, ya lo tienen las compañías, ¿sí? Entonces, automatizar y tratar de hacer lo más automático posible todo, pensar en digital y volcarse a lo digital es sumamente importante, ¿sí? Utilizar el WhatsApp Business como herramienta de acercamiento al cliente y como herramienta de ventas también es muy bueno. Las redes sociales para la captación de clientes o el reconocimiento de marca, ¿sí? A través de campañas de marketing digital. Eso es algo que está muy en auge ahora, le están usando todas las empresas, porque la gente, y más ahora, pasa muchísimo tiempo en las redes sociales. Y hacer publicidad en redes sociales, hacerlo bien, ¿no? Digo, de manera no hacer una publicación en un perfil de Facebook o de Instagram, eso no trae resultados. Hacer una campaña seria de marketing trae muy buenos resultados, sea en el seguro o en lo que sea. Y nada, eso, pensar en digital. Creo que es lo que se viene, estoy seguro, que es lo que se viene para los próximos años. Imagínate de acá a 5 años, o 10 años, o 2 años, porque esto viene demasiado rápido, ya una persona no sé si va a acceder o si va a ir a una oficina física a completar una póliza. Seguramente va a agarrar el celular o de la computadora y lo va a hacer en 4 o 5 clics, como ya está sucediendo. Entonces digo, también ese tema del aislamiento social y demás, digo, está bueno para utilizarlo. No sé si es un buen momento para la venta, digo, porque es algo nuevo que no conocemos y nunca nos pasó. Entonces no sé si es un buen momento para la venta, pero sí es un buen momento para ponerse a pensar y empezar a evaluar la transformación digital. No digo al 100%, pero sí por lo menos para agregarlo a la parte física de los productores, de la oficina, o informática. Acá lo que nos hace llegar una consulta un colega por WhatsApp es cómo haces la gestión cuando tenés, por ejemplo, un asegurado con seguros en varias compañías y tal vez se le complica esto de él tener todas las aplicaciones de cada una. Bueno, yo me manejo directamente con las webs de las compañías y con las aplicaciones de las compañías. Ajá. Entonces eso me permite estar en 4 o 5 pasos más, pero en 4 o 5 pasos rápidos, enviarle la póliza al cliente sin ningún problema, ¿sí? Y por ahí las otras cosas, de cuestiones de siniestros y demás, bueno, yo le doy una respuesta al cliente en el momento y después tranquilo lo puedo hacer, ¿sí? Porque a través de... Hoy las plataformas de las compañías nos brindan todas las facilidades que los productores necesitamos. Entonces digo, aprovechar esas herramientas, empezar a usarlas porque de verdad nos va a ahorrar mucho tiempo y es muy bueno para nosotros y para el cliente. Obviamente vos tenés algún sistema propio o de soporte donde tal vez, digamos, tenés unificada esa información de cada cliente como para saber dónde está cada uno con su seguro o qué tipo de seguros tiene. Tengo una pequeña, eso lo manejo muy fácil, tengo una pequeña base de datos en Excel. Uh-huh. Y cuando, en realidad yo mis clientes, bueno, esto es algo muy particular, ¿no? Muy personal. Yo mis clientes los tengo agendados a todos con el nombre, el apellido y qué compañía es. Entonces cuando la persona me escribe, me llama, yo ya automáticamente yo sé qué compañía está asegurada, ¿sí? Y si está asegurado, si tiene varios riesgos en distintas compañías, bueno, lo agendo con los nombres de las 2 o 3 compañías. Generalmente no uso 3 compañías para el mismo cliente, uso una o a lo sumo 2.
Entonces como agente yo ya automáticamente identifico de a qué compañía pertenece el cliente. Eso es una cuestión para automatizar, por ejemplo. Yo no tengo que estar preguntándole al cliente de qué compañía, o no tengo que estar fijando a qué compañía pertenece. Cuando me llaman, me mandan un mensaje, ya me aparece. Y un poco a manera de conclusión, hoy mirando hacia atrás de cuando tomaste esa decisión, ¿cómo te ves? ¿Cuánto crees que ganaste y tal vez cuánto perdiste? ¿Y cuánto de alguna forma mejoraste lo que sería un costo operativo de un productor común que tiene oficina y que tiene otra estructura? Bueno, hay que ver cómo lo medimos eso, ¿sí? Yo mido tiempo, y la verdad que me siento millonario, porque tengo todo el tiempo del mundo, viajé un año por Europa, hoy estoy viviendo en Colombia, en Medellín precisamente, y manejo todo de acá, y me puedo ir de vacaciones, hoy estoy aquí, mañana puedo estar en cualquier otro lado. Entonces, si lo medimos en tiempo y en vida, puedo ser una de las personas más ricas del mundo. Y si lo medimos en dinero, es muy bueno porque trabajar así no tiene gastos. No tiene absolutamente, no necesito gastos de alquiler, de grandes impuestos, de gastos de teléfono, de telefonía fija, solamente con una computadora, internet y un espacio en mi casa o en el lugar donde esté es más que suficiente. Tal vez pagar un buen plan de datos de mi celular para estar online y con eso es suficiente. Y en relación a lo que yo estaba ganando hace 2 años atrás, sí, es muy positivo. El día de hoy es muy positivo. Y te lo repito, porque esto para mí es muy importante, no solamente medirlo en dinero, sino medirlo en tiempo, ¿sí? En disfrutar, en hacer las cosas que a uno le gusta. Muy bien, Diego Ansaldi, colega productor, compartió su experiencia de ser un productor 100% digital con nosotros. Gracias por haber pasado hoy por los micrófonos de nuestro programa, Diego. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, estoy abierto a todas las consultas que me quieran hacer los colegas para darle una mano en lo que necesiten. Dale, muchísimas gracias, Gracias a ustedes, que tengan un buen sábado. Gracias.